¿Qué tal, estimados estudiantes? Me da mucho gusto saludarles. Vamos a compartir con ustedes este contenido a petición de múltiples solicitudes que ustedes mismos han hecho en una de las clases. Cuando hablábamos del trabajo final, uno de los trabajos finales que estará compuesto por el reportaje, principalmente el reportaje escrito, pero a partir de algunas ideas que ustedes mismos indicaban, es que pues querían, si era posible, poder hacer un reportaje para radio o un audiovisual. Y pues en aras de no vedar la oportunidad a quienes lo deseen hacer, pues estoy compartiendo este contenido que tiene mucho que ver y muy parecido, va de la mano con la parte audiovisual. El reportaje para radio tiene muchos elementos parecidos al audiovisual. En radio los efectos son sonoros, y en audiovisual, pues los efectos son visuales, ¿verdad? Tenemos imágenes, mientras que en el reportaje son sonidos. Entonces son muy parecidos hasta su estructura en materia de organización del guión y del guión para televisión, o también conocido como escaleta. Vamos a empezar entonces a dar algunas ideas principales. No voy a ser muy extenso, sino quiero hacerlo lo más simple posible, pero que de alguna manera podamos tener lo básico. Bueno, para entender un poquito qué es el reportaje, tanto va desde la parte escrita hasta pasando por radio y audiovisual, que es el reportaje. Es un modelo de la representación de la realidad que, a partir del monólogo radiofónico, en este caso, porque lo narramos, lo leemos, lo interpretamos, de igual manera sucede con el guión o la escaleta audiovisual. Es un monólogo porque se narra y se describen hechos y acciones de interés que le dan un panorama al oyente o al televidente, ¿verdad? Proporcionándole un contexto de interpretación de los contenidos y el uso de fuentes. Eso básicamente sería como una definición teórica de lo que es el reportaje, tanto para radio como para televisión. Aquí hay algunas ideas principales. El reportaje es un género libre, flexible, muy sujeto al tema y a la creatividad del autor. La creatividad tiene mucho que ver cuando hablamos que es un reportaje para radio o un reportaje para televisión. La creatividad se pone de manifiesto. Esta libertad se extiende también a las diversas posibilidades de estructurar un texto, porque ya les he comentado, esto va de la mano con un guión, ¿verdad? Guión para radio o guión para televisión, o también escaleta, como se le conoce. Aún así, como en cualquier narración en general, existen tres partes, y estas tres partes no pueden faltar cuando hacemos tanto escrito como para radio y para audiovisual: la apertura, el desarrollo y el cierre. Son las tres partes fundamentales cuando hablamos de un reportaje. Y de esta vamos a ver cómo están compuestas y los tipos de apertura, los tipos de desarrollo y los tipos de cierre que existen. Sin embargo, yo me voy a centrar en algunos muy principales, muy enfáticos, que son los que, por los medios de los cuales yo solicito trabajar. Entonces no me voy a detener en dar muchas explicaciones en el resto de tipos de apertura, ni tipos de desarrollo, ni tipos de cierre. Por ejemplo, está la apertura, dice, supone una primera toma de contacto con la audiencia y tiene siempre dos cometidos: captar la atención del oyente o del televidente y prepararlo antes de ofrecer un dato fundamental. Y tiene 5 elementos: la sencillez, la relevancia, el interés, el color. El color es como la forma como yo lo interpreto, esa voz persuasiva que voy a interpretar cuando leo el guión. Y la intriga, pues, es ese suspenso que le tenemos que dar a esa lectura para dejar como el fuerte de lo que quiero dar a conocer, siempre dándole esas pizcas de intriga a cada una de las interpretaciones que voy a dar. Bueno, y aquí dice cómo conseguir una buena apertura, diría yo. Plantear un aspecto novedoso, no divulgado. O sea, pueden haber muchos temas que ya estén investigados, pero lo novedoso cae en mi responsabilidad
creativo, ¿verdad? Lo novedoso no divulgado antes. Ese es un aspecto interesante. Plantear un enfoque original que también recae sobre la responsabilidad de quien está haciendo la investigación, porque de alguna manera vamos a poner de manifiesto nuestra creatividad. Buscar la novedad y el interés, que es básico para que pues tenga relevancia, ¿verdad? Para que quien lo vaya a escuchar o lo vaya a ver o lo vaya a leer se quede hasta el final, ya sea leyendo, ya sea escuchando o ya sea viendo, ¿verdad? Y entonces aquí están los tipos de apertura. Por ejemplo, existen varios, ya ven ustedes ahí: apertura de resumen, de sumario, narrativa, descriptiva, de contraste, de pregunta, de apelación directa, de cita, de apertura deductiva, de apertura de parodia, de suspenso, simbólica, de caso. En fin, hay una gran variedad de tipos de apertura, pero a la que yo apelo y invito a los estudiantes a que realicen es la apertura descriptiva. ¿Por qué? Porque se muestra a personas, objetos, paisajes y ambientes. Cuando vamos a hacer un trabajo de estos de campo, siempre regularmente vamos buscando darle interpretación a un problema que esté sucediendo en algún lugar, en algún contexto social. Y eso involucra un contexto social, que quiere decir que ahí hay personas también. Entonces, vamos a buscar la narrativa de esas fuentes, de las personas involucradas en el tema, para que nos den sus puntos de vista y que con esto validen mi investigación bibliográfica. Yo puedo hacer un reportaje sobre la contaminación del río de mi pueblo, pero y voy a ir a buscar información, ¿verdad?, que hay sobre eso, pero ¿quién la va a validar? Son las personas que me van a dar la información, ¿verdad?, mis fuentes, el vecino que vive a la par, el alcalde que ha estado luchando para que la gente no contamine el afluente, la institución de medio ambiente que está haciendo campañas de reforestación y ¿verdad? En fin. Y además ahí se ven inmersos objetos, paisajes y ambientes. Y cuando estamos hablando de paisajes y ambientes y objetos, muchas veces los tomamos en relación al reportaje escrito, podemos tomar una foto y describir eso, ¿verdad? En relación al reportaje para radio, podemos escuchar efectos sonoros, ¿verdad? Si es un ambiente de un río, por ejemplo, el agua del río corriendo, los pajaritos del bosque, qué sé yo, el ambiente de gente que está cerca del río. Cuando hablamos de un audiovisual, por ejemplo, las imágenes, ¿verdad? El video que podamos proporcionar, que podamos grabar. Entonces, la apertura descriptiva quizás es la más adecuada cuando hacemos este tipo de trabajos de campo en el género del reportaje, ya sea para radio, para televisión o para escrito, ¿verdad? Entonces pasamos el resto de tipos de apertura que ya les comenté. Lo que me interesa que nos basemos en la apertura que estábamos platicando, que es la descriptiva, ¿verdad? Luego viene la parte medular. La parte medular es el desarrollo, considerado el esqueleto del reportaje. Se trata de la parte quizás más extensa, porque aquí pues ya vemos involucrados las voces de nuestras fuentes, la información más importante que podamos encontrar de nuestro tema y la que contiene la mayor cantidad de información, ¿verdad? Ese es el desarrollo. De aquí hay algunas ideas fundamentales de las cuales quiero hacer mención. Delimitar de manera firme las partes. Las partes del reportaje, por ejemplo, puede ser, como ya dijimos, la introducción o la apertura, el desarrollo y el cierre. Eso tiene que estar bien marcado, por eso dice delimitar de manera firme. Yo identifico cuál es en mi guión, cuál es la apertura, hasta dónde llegan, dónde empieza el desarrollo y a dónde inicia el cierre, ¿verdad? Por eso es ponerle mucha atención a estas tres partes. Poner énfasis en las transiciones. Las transiciones
casi siempre van vinculadas a efectos, ya sea sonoros o de imágenes, ¿verdad? En este caso, en el escrito casi no tomamos en cuenta esta parte porque, pues, básicamente es texto, ¿verdad? Procurar usar mucho los testimonios, eso quiere decir maximizar las voces de nuestras fuentes, ¿verdad? Qué tan importante las preguntas que les hicimos, y de esas preguntas que ellos contestaron, sacar lo más relevante, lo que más nos va a interesar para que pueda ser colocado en el guión de radio o en el audiovisual, ¿verdad? Incluir muchos detalles para más credibilidad, pues es tener fuentes fidedignas, ¿verdad? Tener información que yo haya encontrado en periódicos, en revistas, o sacadas de la misma experiencia de las personas, o propia, que sea creíble, ¿verdad? Y redactar con estructuras simples, frases cortas, verbos activos, modo indicativo. Eso quiere decir que la forma de redactar y de interpretar sea muy coloquial, muy entendible. No necesitamos palabras técnicas, sino un vocabulario coloquial que se pueda interpretar y que todo el mundo lo pueda entender. Esas son algunas de las recomendaciones más importantes. Y aquí vemos varios tipos de desarrollo, pero al que yo me quiero centrar es en el desarrollo cronológico. Es una de las formas más simples de organizar un relato porque consiste en contar los hechos en el orden que tuvieron lugar. Por ejemplo, ¿por qué me centro en este? Porque es importante decirles que cuando hacemos una investigación siempre vamos de lo general a lo específico, o de lo cómo estaba antes, cómo está hoy y hacia dónde va ese problema. Es una forma de descripción cronológica. Y yo por ejemplo, por decirles algo o por citarles un ejemplo, cuando yo quiero, y vuelvo al tema de la contaminación del río del pueblo o de la comunidad, puedo irme hasta los tiempos en que el afluente era caudaloso, ¿verdad? Y hace 20 años el río mantenía un caudal de agua que pienso yo mencionando que era muy caudaloso, ¿verdad? Pero con el paso del tiempo, la deforestación, el mal uso del suelo, el corte de los árboles, eso cronológicamente va a ir demostrando que ha afectado el afluente del río. Y hoy el agua únicamente se puede observar en tiempo de invierno. Y la contaminación, y entonces hacemos todo un desarrollo cronológico, ¿verdad? Por eso yo me centro en esto e invito a quienes desarrollan este tipo de trabajo, ya sea en el ámbito de radio o de televisión, usar este tipo de desarrollo, el desarrollo cronológico, que es un tanto más simple, pero que nos ayuda a hilvanar una serie de ideas un poquito más ordenadas. Y están, ya ven ustedes, desarrollo por bloque, desarrollo de contrapunto, desarrollo por escenas, desarrollo por casos. Luego pasamos al cierre. El cierre, pues, es la parte final, ¿verdad? Dicen que tiene que cerrarse con broche de oro. Y es que también suele ser una de las partes más importantes, porque con esto concluimos una investigación y una serie de opiniones que nos dan valor agregado al trabajo que hacemos en campo, ¿verdad? Y entonces el cierre debe de ser breve, concluyente, o sea, firme, paulatino, original, lógico y congruente. Lógico y congruente quiere decir que nuestras ideas deben de ser hilvanadas coherentemente, ¿verdad? Y para elaborarlo existen 3 opciones. Resumir el contenido principal, si lo quiero así, resumirlo, ¿verdad? Hacer un análisis de lo más importante que yo ya mencioné durante el transcurso del reportaje, y resumirlo en 2-3 ideas. Ofrecer una propuesta que puede ser invitar a las autoridades, vuelvo al caso del río, a las autoridades de municipales, a la comunidad, a la sociedad civil, a hacer una propuesta para mejorar la calidad del afluente del río, por ejemplo, o incitar a la acción.
promover que varias asociaciones, varios vecinos, el grupo de vecinos se pueda unir para hacer una campaña, realizar una campaña de reforestación, qué sé yo. En esa cuestión, el cierre debe incitar a la acción, ¿verdad? Dentro de esas tres ideas que les estoy presentando. Y aquí, pues también igual que en la apertura, en el desarrollo, en el cierre existen varios tipos, pero yo de igual manera quiero centrarme en el cierre de conclusión, denominado también de resumen. Es aquel reportaje en el que el narrador sintetiza los elementos esenciales u obtiene alguna conclusión de ellos. Casi siempre cerramos con el llamado de atención a las autoridades, el llamado de atención a la comunidad, el llamado de atención a las personas que están afectadas, pero que lo hacemos bajo una conclusión, ¿verdad? Por eso es más simple, pues tal vez no simple, pero es mucho más entendible cuando concluimos en algo, ¿verdad? Cuando damos por concluido un trabajo, pero que de alguna manera invitamos a la reflexión a quien lo escucha o a quien lo ve o a quien lo lee en este sentido. Aquí abarcamos los tres formatos, ¿verdad? Escrito, radio y televisión. Y pues es sencillo, simple y sencillamente llamamos a la reflexión, reflexionamos nosotros primero y luego hacemos una reflexión para que quien va a leer, quien va a escuchar o quien va a ver, pues tenga en su memoria también una actitud reflexiva hacia un problema que puede tal vez en ese momento no afectarle, pero que de alguna manera más adelante puede ser una situación que tenga que afectar a un grueso grupo del sector social donde se desarrolla, ¿verdad? Y aquí pues hay tipos de cierre, de retorno, el del cierre de caso, el de moraleja, el cierre de actuación, el cierre de incógnita, el cierre de proyección, el cierre anticlimático. Sin embargo, yo sugiero que la mayoría se vaya por el cierre de conclusión, ¿verdad? Bueno, ese sería entonces la explicación así a grandes rasgos, ¿verdad? De lo que estamos platicando en relación a este tema. Sería un poquito más puntual, si ustedes así lo desean, cuando tengamos la sesión sincrónica para despejar algunas dudas importantes que tengan que ustedes desarrollar en este sentido. Yo me quedaría con esto y les dejaría ahí entonces la inquietud que para quienes quieran desarrollar este tipo de investigación, pues con mucho gusto estamos a la orden. Yo bien recibido. Sin embargo, sobre eso predomina la cuestión escrita, ¿verdad? El género escrito, pero si alguien quiere entrarle a la parte de radio o a la parte de televisión, pues sean bienvenidos. Mucho gusto y gracias por escucharnos.